Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. No están dormidos el día de hoy, ¿o qué? A ver. Con muchas ganas. Bueno, le estamos dando gracias a papá en esta tarde nuevamente por permitirnos estar aquí, gozándonos en su presencia. El día de hoy, como bueno, estos días pasados ha estado haciendo mucho calor, estábamos ayer como a 38 grados, no sé el día de hoy, pero también el calor a veces te hace sentirte como un poco débil, ¿verdad? Como que el calor a veces te desgasta, ¿verdad? Un poco más. Bueno, pues antes de compartir esta prédica o este mensaje que yo traigo preparado, yo quisiera salirme un poquito primero, ¿verdad? Y mencionarte unas cositas, ¿verdad? Y luego ya voy a proseguir con lo de la prédica. Bueno, pues yo quiero nada más comentarte que desde que empezamos, ¿verdad?, nuestra actividad, pues gracias a Dios, como ahorita lo decía aquí nuestra hermana presente, ¿verdad?, que Dios nos sigue respaldando con su presencia. Le damos gracias a Dios porque a través de su palabra Él nos sigue hablando y Él nos sigue motivando. Bueno, déjame decirte como pues lo tenemos por costumbre, si así lo podemos decir, antes de empezar nuestra actividad, pues nosotros nos preparamos, ¿verdad? En este caso preparamos aquí el lugar donde vamos a estar reunidos. Empezamos a acomodar las sillas, empezamos a limpiar, empezamos pues a pedirle a papá, ¿verdad?, que siempre tengamos su respaldo. Y entonces hay momentos que la mayoría de las veces yo les puedo comentar que siempre lo hacemos con esa buena actitud, ¿verdad?, con esas ganas, con ese deseo de estar haciendo las cosas que hacemos pues para Dios. Pero a veces como que no nos gusta comentar cuando no tenemos las ganas o el deseo de hacerlo. Y es que pues somos humanos y a veces sucede así, ¿verdad? Cuando estábamos acomodando las sillas de aquí, preparando el ambiente, ¿verdad? Yo casi que le quería decir a mi esposo, si vieras que me siento cansada, me dolía como que un poquito, me quería doler la cabeza, no sé si por el calor, por el sol que estaba haciendo. Y sí, andamos aquí acomodando las cosas, pero yo la verdad como que ahora lo estaba haciendo como desganada, como con poco ánimo, ¿verdad? Entonces a veces queremos decir cuando estamos muy activos, cuando tenemos muchas ganas, que estamos con todo el deseo, con toda la actitud, pero a veces nos guardamos, ¿verdad?, de no decir cuando no tenemos las ganas, nos sentimos cansados, no tenemos el deseo de hacerlo. Y en el transcurso de la mañana, hubo un momento, ¿verdad?, en que yo le decía a papá, bueno, Señor, nosotros como humanos tenemos pruebas en el camino, a veces se presentan necesidades, y concluía que papá a veces nos pone o se nos presentan esas pruebas en nuestra vida, o papá permite que pasemos, ¿verdad?, por ciertas cosas que nosotros decimos. Yo creo que el Señor está permitiendo que seamos probados en estas áreas. Entonces yo le decía a Dios, ¿en cuántas ocasiones nos has puesto tú una prueba? Entonces le decía yo a él, y qué mal se siente uno cuando crees tú que pasas la prueba, que estás pasando esos momentos de necesidad, a veces de cómo te sientes físicamente, que te sientes a veces cansado por lo que tú quieras. Entonces yo le decía a Dios, a veces creo, Señor, que no nos sentimos nosotros como aptos para tu reino, para tu obra, y a veces creemos que la mayoría de las veces estamos como reprobando las pruebas que papá nos pone. Entonces cuando empezamos, ¿verdad?, hace un momento la alabanza, el Señor me trajo, ¿verdad?, esas palabras que yo estaba platicando con Él en la mañana. Entonces yo decía, como en el día de ahora, decía papá, a veces crees que pasas por esas pruebas y por esas necesidades y que salimos reprobados.
Decía, pero como en estas ocasiones, como bien lo mencionaba, me acordé también, como bien lo mencionó Lorena hace rato, que había circunstancias o estaban pasando cosas en su vida que es como si estuviera esa lucha entre el cuerpo, el espíritu, ¿verdad? Hay esa lucha a veces con nosotros mismos y a veces por las cosas que estamos pasando en el momento decimos, voy a estar en la actividad o no voy a estar, voy a ir, estoy a punto de no ir, de dejar de asistir por eso que estoy pasando. Pero el caso es que cuando nosotros superamos, ¿verdad?, todas esas cosas y aunque sea a veces con desánimo, las seguimos haciendo, entonces al final de cuentas Dios nos recompensa porque sentimos su presencia, porque Él renueva nuestra fuerza. Amén. Porque a veces si estás en una actividad y estás enfermo, en ese momento tú dices, me sentía tan mal físicamente, o me dolía el cuerpo, o me dolía la garganta, o yo no sé, ¿verdad?, por qué circunstancias, pero te das cuenta que en ese momento Dios te está fortaleciendo físicamente, Dios te está sanando. Entonces decía, no todas las pruebas son reprobadas, ¿verdad? Cuando nosotros vencemos esos momentos de debilidades que nosotros tenemos, es cuando el Señor, o sea, nos fortalece, nos da esa fuerza que nosotros necesitamos, y el caso es que aquí estamos, y aquí estamos alabando su nombre, aquí estamos bendiciendo su nombre. Y me impactó en los versículos, ¿verdad?, que estaba compartiendo Lorena, que decía que en todo tiempo deberíamos de alabar a Dios y que deberíamos de alabarle con los instrumentos y deberíamos de estar alabando al Señor en todo tiempo. Y al final del Salmo, ¿verdad?, 150 decía, porque todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces a mí se me venía a la mente cuántas personas en este tiempo de COVID, el virus, ¿verdad?, que se vino a golpear, ¿verdad?, toda la tierra, cuántas personas estaban pagando mucho dinero por tener oxígeno, ¿verdad?, por poder respirar. Cuántas personas en algún momento podían sentir, ¿verdad?, el oxígeno, el aire, pero no lo podían respirar. Entonces yo le decía, gracias, Señor, porque a veces no valoramos, ¿verdad? Estamos respirando, estamos siendo tan bendecidos de una manera gratuita y no valoramos todas esas cosas que el Señor nos da, que pone en nuestro camino. Entonces yo le doy gracias a papá porque a veces dice la palabra que en medio de nuestras debilidades es cuando Dios nos fortalece, es cuando Dios pone ese ánimo, es cuando Dios pone esa fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Y yo quise mencionar esto antes de empezar con la prédica porque puede servir para alguna persona que a veces no quiere decir, es que hoy no tenía ganas de ir a la iglesia, hoy no tenía ganas de hacer lo que comúnmente hacemos para la obra de Dios. Pero cuando nosotros nos sobreponemos a esas circunstancias es cuando papá dice, pasaste la prueba. Y en medio de todo ello, entonces Dios nos fortalece. Amén. Amén. Bueno, quiero leer el capítulo 1, pero no lo voy a leer todo. Nada más voy a leer del versículo 1 hasta el 7. Te quiero hablar solamente un poquito de este capítulo 1, pero no te lo voy a explicar todo el capítulo 1, nada más ciertos versículos. Dice el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según la Escritura, de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí vemos cómo Pablo escribe esta carta para enviársela a los romanos.
En Roma había ya una iglesia establecida por judíos y por romanos. Esta iglesia no la estableció Pablo, sino que se cree que fue establecida por algunos judíos que habían salido de la nación cuando se presentó el día de Pentecostés. Entonces se cree, ¿verdad?, que estos judíos salieron de Jerusalén, llegaron a Roma y ellos ahí establecieron esta iglesia. Entonces Pablo ya tenía mucho tiempo con el deseo de ir a visitar a esta iglesia. Dice aquí en esta carta que esta iglesia de Roma dice que era conocida en todas las naciones por la fe que había en ellos. Pero algo que nos pudiera llamar la atención de esta salutación que hace Pablo a la iglesia, dice que se presenta como un siervo de Jesucristo. Entonces Pablo, como bien lo sabemos, tenía las dos nacionalidades, era judío y era romano. Entonces para un romano era algo inconcebible llamarse un siervo o llamarse un esclavo de Jesucristo. Pero Pablo, con la humildad que él tenía en su corazón, él había decidido tener a Jesucristo como su amo de su vida. Entonces él no le importa, ¿verdad?, darse a conocer de esta manera. Y también les dice que él es un apóstol. O sea, apóstol significa que es un enviado. Entonces Pablo les decía: yo soy una persona enviada a extender el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Ese es el llamado que yo tengo: ir a todos los gentiles, a todas las naciones y dar a conocer el nombre de Cristo. Entonces dice que en Roma, la iglesia de Roma estaba constituida, la mayoría eran judíos más que romanos. Entonces por eso aquí Pablo se dirige, tanto habla a los judíos mencionándoles lo que las profecías decían acerca de Jesucristo, como para reafirmarlos a ellos, conociendo ellos la palabra de Dios, pero a la vez se dirigía con los romanos, para que ellos fueran más fortalecidos en la fe. Dice a través de esta carta que Pablo ya tenía el deseo desde hacía ya mucho tiempo de estar con ellos y de conocer esta iglesia, porque a esta iglesia no le habían visitado ninguno de los apóstoles, nadie había ido a visitar esa iglesia. Entonces Pablo tenía en su corazón ese deseo ferviente de que Dios lo enviara a Roma. Entonces dice aquí la carta, aún en los versículos que yo no te leí, pero tú lo puedes ver ahí en tu casa, todo el capítulo 1, porque es una carta muy extensa. Bueno, también te quiero decir que la carta a los romanos es una de las cartas más importantes de todo el evangelio y es una de las cartas más profundas que Pablo escribe a esta iglesia, porque aquí en esta carta habla principalmente de la justificación, de que nosotros somos justos por medio de la fe, somos justos por gracia. Entonces ese es el mensaje principal que Pablo hace en esta carta. Entonces vemos cómo Pablo tiene ese deseo ardiente de ir a las naciones, porque dice que ese es el llamado que Dios hizo en lo personal, en su corazón, en la vida de Pablo. Entonces eso me hacía pensar, ¿verdad? Como yo te lo mencionaba hace un momento, a veces humanamente nos debilitamos. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito en nuestra vida con Cristo. Entonces a veces sentimos esa debilidad y a veces le decimos al Señor: Padre, ahora no tenemos ganas, ahora no tenemos el deseo, sabiendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que cumplir un propósito. Pero dice que él tenía tanto deseo de ir a conocer a estos hermanos, a esta iglesia, que él ya tenía tiempo pidiendo a Dios en su corazón que le permitiera llegar a Roma. Pero dice Pablo que él en más de una ocasión él había estado siendo estorbado. O sea, siempre se presentaba alguna situación que lo detenía. Entonces pudiera decir en aquel tiempo, ¿verdad?, y pudiera haber pensado Pablo:
el ir a Roma es bueno. Dios me llamó para ir a las naciones. Para él era lo mejor estar allá y seguir extendiendo el evangelio, confirmar a aquellas personas que habían ya creído en Jesús. Pero dice que siempre que él quería ir, el Señor le decía no. Y él volvía a pedir a Dios en oración que le permitiera ir a Roma y el Señor le decía no. O sea, todavía no, espérate, no es tu tiempo. Entonces siempre pasaba una situación u otra que lo estaba deteniendo. Pero él nunca se imaginaba que Dios iba a llegar el momento en que Dios le iba a permitir ir a Roma. Pero Pablo no sabía que él iba a llegar como prisionero y que de esta manera él les iba a estar compartiendo la palabra, ¿verdad?, a todos los que estaban ahí. Ahora tú pudieras imaginar, bueno, yo decía, Dios, esto es algo muy fuerte, porque nosotros podemos leer la palabra, lo que era el pueblo judío, las enseñanzas que tenía el pueblo judío. Ellos eran el pueblo elegido de Dios, ellos eran los que conocían la palabra, los que eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque así era llamado, que era un pueblo apartado para conocer pues al Dios eterno, ¿verdad? Al Dios que había creado todas las cosas. Y cómo era posible que Dios hubiera permitido, ¿verdad?, que estos judíos que habían creído en el Señor Jesús, que Jesús había impactado su corazón, cómo era que estaban judíos y gentiles en una misma iglesia conviviendo, cómo podían, como por decir, como llevarse, cómo podían estar conviviendo. Si nosotros leemos lo que decía la ley, era que los judíos no podían tener un trato o un roce con los gentiles. En este caso pues eran los romanos. Pero al mismo tiempo, Pablo en esta carta les hace saber y les dice, ¿verdad?, que tanto judíos como romanos o como griegos, todos por igual hemos sido llamados por el Señor Jesús y a todos se nos ha dado la misma oportunidad. Él les decía, ninguno es acepto por obediencia. Porque decía, nadie es aceptado porque tú cumples, le decía al judío, tú no eres aceptado porque tú cumples al 100% la ley. Les decía, porque la palabra dice que no hay un justo sobre la tierra justificado, pero no había uno que cumpliera al 100% la ley. Entonces dice, para mí es igual hablar a los judíos como a los romanos o como a cualquiera de los extranjeros. Dice, todos estamos como decir, en lo espiritual en un mismo nivel. Decía, tanto los judíos han pecado porque no obedecen completamente la ley. Dice, y los romanos han pecado porque no conocen a Dios. Dice, pero la gracia era un regalo que Dios estaba soltando sobre toda la humanidad. Decía, los judíos conocen a Dios, pero no son justos delante de Dios, porque no cumplen la ley. Dice, porque conociendo a Dios, ellos se rebelaron contra Dios, dice, por la rebelión que hay en el corazón del hombre. Dice, y los gentiles no son obedientes a Dios, dice, porque aún por nuestra propia naturaleza pecamos. Dice, porque uno se pudiera disculpar, yo no conozco a Dios, yo no sabía que existía el Dios eterno, el creador del universo. Dice, y alguno se pudiera disculpar con eso. Dice, pero ahora la oportunidad de conocer a Dios ha llegado para todos, para los judíos y para los gentiles. Ya todos estamos en ese mismo nivel espiritual en donde Dios nos está dando una oportunidad del arrepentimiento. Pablo les decía, tú tienes que conocer a Jesús y tú tienes que aceptar a Jesús para que Él te limpie de tus pecados, para que tú seas limpio y que tú pudieras tener esa relación con Dios. Y que delante del Padre Jesús nos presentara justos, pero solamente podría suceder eso a través de la fe. Todo el que creyera en Jesús, todo aquel que aceptara a Jesús en su corazón, entonces iba a ser justificado. Entonces yo me pudiera imaginar que cuando esta carta llegó a manos de los romanos,
al estar leyendo yo estos versículos, podía yo sentir, ¿verdad?, ese fuego del Espíritu Santo que Dios puso en el apóstol Pablo, porque él decía, amados, llamados, ¿verdad?, para esta nueva vida en Cristo. Decía, yo no los conozco, él no los conocía personalmente, sabía de ellos, sabía que estaba establecida esa iglesia, sabía que hacía tiempo que ellos se congregaban, pero decía, sin conocerlos, yo oro por cada uno de ustedes. Decía, y Dios sabe que de día y de noche yo los llevo en mis oraciones. Amén, amén. Entonces yo creo cuando los romanos y los judíos que se reunían en esa congregación estuvieron leyendo esa carta de Pablo, imagínate cómo se pudieron haber sentido ellos motivados. Cuando, como ahorita lo mencionaba también Marco en el testimonio, el que sepas tú que una persona, aún sin conocerte, está orando por ti y está intercediendo fervientemente por ti, para que tú sigas fiel en el camino del Señor, para que tú no te desvíes, pidiéndole a Dios la oportunidad día y de noche que le permitiera ir a fortalecer más a los hermanos en la fe. Decía, porque ahora tenemos una cosa en común, que todos somos hijos de Dios. Dice que la misma fe que ustedes tienen para con el Señor es la misma fe que tengo yo, que con ese amor ferviente con el que ustedes se reúnen, ese mismo amor, esa misma fe ahora nos une a nosotros en lo espiritual. Pues podríamos decir que Pablo era conciudadano de ellos porque tenía las dos nacionalidades, porque era judío y era romano a la vez, pero decía, hay algo más que la nacionalidad que nos une, es ahora la gracia que nos ha dado Cristo a través del amor que Él tiene para nosotros. Bien. Dice, ahora nos amamos porque somos hermanos en Cristo. Y esto me hacía pensar también, ahorita que les comentaba esto al principio, que estábamos en la alabanza y que mencionaban que no importaba la cantidad de hermanos que a veces estuviéramos congregados, porque se sentía la presencia de Dios y la fidelidad de Dios para con nosotros. Y es que a veces nosotros nos encerramos como en ese mundo tan pequeño que no salimos de él. Por eso a veces dicen, tienes que salir, como por así decirlo, ¿verdad? Tienes que salir al mundo, tienes que salir allá afuera para que te damos, porque no conocemos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando afuera. Y no nos damos cuenta que cuando un hijo de Dios está alabando a Dios y le está sirviendo en un lugar, en otro lugar del mundo hay otro hijo de Dios que le está alabando de la misma manera. Y en otro lugar del mundo hay otro hijo de Dios que le está alabando de la misma manera. Unos pueden estar en la iglesia, otros pueden estar en la casa, otros pueden estar en el trabajo, pero todos conformamos un pueblo. Y todos estamos a la vez formando esa congregación. En toda la nación, donde quiera que se encuentre aquel hijo que está adorando, formamos un pueblo. Entonces decía Pablo, ahora estamos unidos en el Espíritu, ¿verdad? Dice, aunque Dios puso en nosotros, nos regaló ese don, porque la gracia es un regalo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice, algunos han despreciado ese don, dice, y no lo quisieron aceptar. Se les ha compartido de la palabra, se les ha compartido del evangelio, pero dice, hay algunos que como quiera decidieron ser idólatras, decidieron vivir como ellos estaban acostumbrados, vivir lo que el mundo en ese momento les ofrecía, lo que la época en ese tiempo les ofrecía, y decía, ellos decidieron. Dice, se les estaba otorgando un regalo, pero ellos la rechazaron. Entonces el apóstol Pablo hacía ese llamado a los congregantes, que se mantuvieran firmes en la fe, porque a través de la fe habíamos alcanzado la salvación. Amén. Entonces, no sé, a mí, ¿verdad?, leer estos versículos me ponía a pensar, ¿a quién de ustedes se le puede dar un regalo y que lo rechace? Entonces decía, porque alguien puede llegar a lo mejor con un reloj bonito y costoso, puede llegar con una joya, puede llegar con un vestido, con algo que te diga, mira, traigo este regalo para ti, te lo doy, te lo regalo, a mí me costó, pero a ti yo te lo estoy regalando. Y que esa persona diga,
Ah, no, pues no lo quiero, quédate con tu regalo, a mí no me sirve para nada. Entonces pensaba, solamente un corazón orgulloso, un corazón altanero, un corazón que no tiene humildad es el que puede rechazar un regalo. Entonces Pablo les hacía saber esto. Decía, ustedes se pueden acercar confiadamente a Jesús, porque por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, Él ya pagó nuestra deuda. Por medio de ese sacrificio, ahora nosotros obtenemos como un regalo la salvación. Decía, a ti no te costó nada. Él fue el que nos compró, Él fue el que nos redimió. Dice, es gratuito, pero dice, muchos de ustedes han rechazado ese regalo que Dios les está dando. Y quiero concluir con un versículo. Dice en Romanos 5:1, que lo quiero leer. Dice, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjate lo que dice este versículo tan importante. Justificados por la fe. Es un regalo. A nosotros no nos costó nada. No tuvimos que hacer nada. Nosotros no tuvimos que pagar el precio. Jesucristo lo hizo con nosotros. Amén. Entonces dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros en nuestro corazón debemos de tener esa paz que Jesús nos ofrece a través de la salvación. Que no necesitamos que hacer nada. Sabemos que nuestro esfuerzo no vale para nada. Sabemos que aunque nosotros quisiéramos hacer muchas cosas para ser aceptos delante de Dios, dice, o sea, no estés como que luchando con tu propia fuerza. Concluye que Jesús ya lo hizo todo, que Él pagó el precio, que Él tuvo que morir en una cruz, y esto a ti te va a traer paz en tu corazón. Porque cuando a ti te explican que es un regalo, que Él ya lo hizo todo, entonces nosotros debemos de obtener esa paz. Y dice la Biblia que es esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que debemos de vivir confiados en lo que Jesús ya hizo, porque Jesús no nos pidió nada a cambio, paz, porque dice la palabra que por medio de este sacrificio nosotros estamos reconciliados con Dios y tenemos esa relación con Dios. Ahora, en estos versículos dice Pablo, porque yo fui apartado, dice, porque yo soy un apóstol y fui apartado para llevar a las naciones el evangelio, pero también les dice a los judíos y a los romanos, dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, dice, y son llamados a ser santos. Entonces también nosotros tenemos un llamado en nuestro corazón. Así como Pablo tuvo ese llamado de ir a las naciones, también tú y yo tenemos un llamado. Y dice que al igual que Pablo, somos apartados y somos llamados santos, porque somos apartados también nosotros para Dios. Amén. Somos apartados para el Señor. Entonces, al igual que Él, nosotros tenemos un propósito de preocuparnos por aquellas personas que no conocen a Cristo y de ofrecerles ese regalo o ese don que Dios ya nos dio a nosotros. Que no dejemos de estar orando fervientemente y estarle pidiendo al Señor que nos envíe con aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y pudiera haber personas que ya conocen a Cristo, pero como quiera Dios te va a enviar con ellos también para que sean fortalecidos por medio de la fe, por medio de las cosas que tú vas a llevar, de esa palabra fresca que tú vas a llevar a sus corazones. Amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga en esta tarde.